Estamos aprovechando este encuentro, bueno, ya agradeció Candelaria, pero bueno, agradecerte, Carla, la Ujú. predisposición para el encuentro. Bueno, quería comentarles un poco, Carla Villalta es doctora por la Universidad de Buenos Aires, es doctora en antropología y también licenciada en antropología, es investigadora independiente del CONICET, y en sus temas de investigación y sus temas, digamos, de producción teórica tienen que ver con las lógicas burocráticas, las prácticas cotidianas y las transformaciones normativas en la gestión de las infancias y las familias. Tiene múltiples producciones y publicaciones, partes por ejemplo, uno de sus libros tiene que ver con entregas y secuestros, ¿no? El rol del Estado en la apropiación de niños durante la dictadura militar. En ese caso, bueno, es producto también de su investigación de tesis de doctorado. ¿Sí? También, bueno, junto a otros autores, ha escrito Infancias, Políticas y Saberes en Argentina y Brasil, Infancia, Justicia y Derechos Humanos, que es un texto que hemos trabajado en varias oportunidades, en los seminarios y en los espacios en los que nos involucramos en la docencia en Santa Fe. Bueno, ha participado en múltiples proyectos de investigación a nivel nacional, a nivel internacional, bueno, con financiamiento tanto de UNICEF como la Defensoría Nacional y de otros espacios. Y bueno, así que te agradecemos muchísimo. En este caso, uno del tema propuesto que habíamos conversado y en el que esperamos escucharla, digamos, a Carla, es sobre los sistemas de protección de derechos en la Argentina, ¿no? Derechos imperativos morales en la construcción de la institucionalidad para la infancia y sus familias. Así que bueno, te agradecemos y te damos la palabra entonces. Bien, bueno, muchas gracias Silvina, gracias también Candelaria por la invitación y gracias a todos ustedes por estar ahí. La idea es compartir un PowerPoint, no sé si estoy habilitada a compartir pantalla. No, Sí, a ver. no. Ahora, cuando me Ahora ven. ahora te agrego. Dale, buenísimo. A ver. Uh-huh. Te pongo como coanfitriona, Dale, así. así puedo Sí. compartir. Dale, genial. Y Es hago muy simple. Sí. una clarificación tecnológica. Estamos con problemas para hacer la vinculación a YouTube, pero bueno, lo están tratando de resolver. Yo igualmente estoy grabando la actividad, así que no hay problema. Bien, bueno. Ahora sí. Bien, bueno, gracias. Bueno, como les contaba Silvina, a partir de las charlas con ella, definí para este encuentro poder compartir con ustedes algunas reflexiones críticas respecto de las principales implicancias que tuvo en nuestro país la expansión de una gramática de derechos en materia de niñez. Y para eso me interesa dar cuenta de algunas de las principales transformaciones, efectos, consecuencias que ha impulsado esta expansión. Me interesa particularmente abordar algunas de las claves interpretativas y también de las tensiones que han emergido, que se han originado en la construcción de los sistemas de protección de derechos en nuestro país, sistemas de protección que han sido creados formalmente, ustedes sabrán, por la Ley Nacional 26.061, que traccionó y que fue acompañada por diversas reformas normativas a nivel provincial, y que este año esta ley nacional cumple 15 años de vigencia. Allí, bueno, dos a priori teóricos en un punto señalo, ¿sí? Cómo
cómo desde nuestra visión no puramente normativa, claro está, sino desde un punto de mira situado en la antropología y en un abordaje socioantropológico sobre estos temas. El objetivo es estudiar esta expansión de las gramáticas de derechos o implementación de enfoques de derechos humanos en las intervenciones destinadas a la protección de la infancia y de sus familias, en tanto resultado de la convergencia de una serie de procesos y no tanto como producto automático, y sobre esto vamos a hablar, como una suerte de producto automático de consecuencia obligada de una transformación normal, ¿no? Poder pensar este tipo de procesos, poder conceptualizarlos como la convergencia de procesos de distinta índole, en donde fundamentalmente lo que se requiere para poder incidir en una transformación concreta a nivel de prácticas, se requiere, no tan solo reformas legislativas, sino antes bien transformaciones concretas en los modos de organización habitual y en las condiciones materiales que hacen a esas burocracias y que van a ser las encargadas finalmente de materializar los derechos que son pregonados, que son postulados en las nuevas normativas. En principio, entonces, me interesa poder reflexionar sobre las características que tuvo en nuestro país este proceso de construcción de sistemas de protección integral de derechos. Y en ese sentido, me parece importante que nos detengamos a reflexionar respecto de este hito, ¿sí?, normativo que significó la sanción de la ley 26.061. De hecho, pensemos que esta ley fue precedida por muchos años de debates y de cuestionamientos al patronato, ¿sí?, de críticas también al poder de los jueces y a aquellos que activistas y militantes por los derechos de los niños, niñas y adolescentes llamaron como judicialización de la pobreza, ¿sí? La ley 26.061 representó entonces para quienes habían propiciado su sanción un logro de fundamental trascendencia. La importancia entonces de esta reforma normativa, si nos ponemos a analizar por qué digamos, fue así significada, podemos pensar que en principio esa cualidad, ¿sí?, de fundamental importancia, de fundamental trascendencia, se relacionó con el tiempo que demandó su sanción, ¿sí? Pensemos que si este año se cumplen 15 años desde la aprobación de esta ley, tengamos en cuenta que también fueron 15 años los que distaron desde la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño al derecho interno, a partir de la ley sancionada en 1990, hasta la sanción de esta otra normativa que finalmente derogó a la ley de patronato, aquella que databa del año 1919, y que a grandes trazos condensaba todo lo que se quería transformar, ¿no? Entonces, pasando en limpio, si hoy actualmente se cumplen 15 años de la sanción de la 26.061, también fueron 15 los años que demandó, ¿sí?, su aprobación. Esto es, hubo allí un sustrato de cuestionamientos, de idas y venidas, de desencuentros, de resistencias, y esto también contribuyó a que el momento de su sanción fuese vivido, fuese experimentado como un gran logro, un gran triunfo.
Por otro lado, otra de las razones, podemos pensar que amplificaron esa trascendencia, fue que efectivamente, a través de esta normativa, el Poder Judicial, que había sido caracterizado en esos 15 años que mediaron, ¿sí?, desde la incorporación de la Convención hasta la sanción de la 26061, había sido caracterizado como el responsable de casi todos los males que aquejaban al campo de políticas destinadas a la infancia, en una lógica que en algunos trabajos yo he denominado como una lógica de persecución del culpable. Digo, a través de entonces de la 26061, efectivamente el Poder Judicial es privado de una serie de atribuciones y facultades, ¿sí? De hecho, si la tutela estatal, ¿sí?, ese instituto legal había sido activado principalmente por los magistrados del fuero de menores, quienes, ustedes sabrán, con amplias competencias disponían, ¿sí?, de los niños y niñas que se encontraran en una situación de riesgo o peligro moral y material. Esta ley, la 26061, derogó esa figura legal y sustrajo del ámbito judicial la posibilidad de decidir y adoptar medidas de protección, de separación de niños de su medio familiar. Pero aquí me parece importante retener esta cuestión que caracterizó tan fuertemente, creo yo, los debates previos a la sanción de la 26061, que es esta lógica de persecución del culpable. De hecho, a partir de de la movilización, ¿sí?, de esta lógica, enjuició más que se intentó comprender las condiciones y relaciones sociales que daban lugar a las denunciadas intervenciones abusivas y discrecionales sobre la vida de niños y jóvenes. Esto es, se intentó, antes que comprender digamos, cuáles eran los elementos que propiciaban la reproducción de esas prácticas estigmatizantes, violatorias de derechos, abusivas, discrecionales. Antes que eso, los diferentes actores se conducían más con una lógica de identificación del responsable, ¿no? ¿Quién era el responsable? Que cambiándolo, entonces, allí las soluciones se recortaron, ¿no?, también de manera bastante individual, ¿no? Entonces, la ecuación, el razonamiento, llevaba a identificar como culpables a los jueces, por ejemplo, o bien a la normativa, y así el problema quedaba definido en términos de o una cuestión legislativa o un fenómeno individual, y poco margen había para profundizar la reflexión y la comprensión respecto de por qué esas prácticas estigmatizantes continuaban reproduciéndose. Y yo creo que esto es un elemento que ha marcado y que en algún punto continúa incidiendo en las lógicas de relaciones que se dan en este campo institucional. Pero vamos a ir por eso más adelante. Mi idea entonces es, a partir de estos dos grandes interrogantes, poder desarrollar algunas de las características, ¿sí?, de esas claves interpretativas y de esas tensiones que mencionaba antes, tuvieron lugar en los procesos de construcción de los sistemas de protección de derechos. Esto es, estas cuestiones que vengo señalando, cómo incidieron, ¿sí?, estas características propias del contexto de surgimiento de la ley
cómo incidieron en su posterior implementación, o bien, en otras palabras, cuáles fueron en nuestro país las características de ese proceso de construcción social de la reforma legal y de creación, ¿sí?, de una nueva institucionalidad. Antes que analizar estas cuestiones, este proceso desde una perspectiva normativa que conduzca a evaluar, ¿sí?, si en estos años se han cumplido y de qué manera, ¿no?, se han cumplido o no los postulados de la ley, me interesa, como les decía antes, identificar algunas claves interpretativas que se fueron construyendo en estos años en diálogo con la normativa y con el enfoque de derechos que esta normativa plantea, y a partir de identificar esas claves interpretativas, me interesa también dar cuenta, o al menos identificar, ¿sí?, algunas de las tensiones que emergieron en este proceso. Entiendo que estas claves interpretativas no pueden ser comprendidas como productos, ¿sí?, de mentes individuales, ¿no? Algún que otro agente que se le ocurre, ¿no?, pensar de esta manera, y digamos ahí reificamos nuevamente el problema en términos individualizados e individualizantes, ¿sí? Estas claves interpretativas tienen que ser comprendidas de manera concomitante con, bueno, las condiciones materiales y sociales en las que emergen y que son también las que van contribuyendo a crear estas mismas claves, y que tanto se vinculan con arraigados presupuestos para pensar la niñez, la familia, la protección, como también con determinadas formas de entender la autoridad del Estado y también formas de entender el rol del propio Estado en la garantía de derechos y en el acceso a bienes sociales. Esto es, estas claves interpretativas no pueden ser comprendidas de maneras disociadas de esas condiciones materiales y sociales, ni tampoco de estos presupuestos, supuestos, nociones que existen respecto de niñez, familia, protección, derechos y el rol que le cabe al Estado en su garantía. De esta forma, lejos de pensar, como decía, que estas claves interpretativas son solamente muestras de una mala interpretación, de una interpretación errónea de lo que postula la ley, creo que es mucho más conveniente y más fructífero pensarlas como resultantes de distintos procesos que son disputados, inacabados y abiertos. Esto es, no estamos hablando de procesos que hayan concluido, que estén cerraditos, que hayan sido ordenados. Son resultantes de estos procesos que se caracterizan, que tienen estas características, y en los que además se relacionan tensamente objetivos manifiestos, pero también efectos no previstos y específicas condiciones materiales que también van creando condiciones de posibilidad para aquello que persigue la ley o la norma. Entonces, y en suma, ¿no?, si la sanción de la 26.061 inauguró una etapa de transición y sentó las bases para construir los sistemas de protección integral de derechos, esto es, para construir una nueva institucionalidad, o bien para remozar la existente, para crear o reconvertir circuitos y para instrumentar medidas y acciones interinstitucionales novedosas, a 15 años de su vigencia es posible también constatar que las iniciativas
que se desarrollaron en este periodo, efectivamente, aunque gradual y fragmentariamente, fueron introduciendo muchas transformaciones en los modos típicos de intervención sobre la infancia pobre y sobre sus familias, y ciertamente también cambiaron la fisonomía del campo de instituciones destinadas a la protección de los derechos de la infancia, ¿no? Si lo vemos en un abordaje de media duración, podemos constatar esos cambios. Sin embargo, esas transformaciones, lejos de ser, como allí dice la diapositiva, lejos de ser un reflejo, ¿sí?, transparente de lo estipulado normativamente o una aplicación mecánica de esa legislación, se caracterizan por ser combinaciones flexibles entre lo ideal, lo deseable y lo posible, y también se caracterizan por haber dado lugar a diferentes tensiones. Me interesa que podamos contextualizar entonces el surgimiento de esta normativa y cómo comenzó a operar estas transformaciones que hoy actualmente, 15 años después, podemos ver de alguna manera cristalizadas en algunas instituciones y en algunos circuitos. Por un lado, la sanción de esta ley puede inscribirse en un proceso de producción legislativa que en pocos años, en relativamente pocos años, modificó de manera notoria las coordenadas legales para pensar la niñez y la familia, ¿sí? De hecho, el decenio, ¿sí?, 2005-2015, por establecer dos claros hitos normativos, Ley 26061 y nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que entra en vigencia en agosto de 2015, en ese decenio, tanto la dimensión normativa, procedimental, jurisprudencial, ¿no?, pensemos, relativa a la regulación de las relaciones familiares, al estatus jurídico de los niños, se vieron transformadas sustancialmente. Y además de ello, o concomitantemente con ello, en ese periodo el rol del Estado fue revalorizado y a partir de establecer un contrapunto con la política neoliberal imperante en la década de 1990, se fueron construyendo y diseminando nuevos sentidos de estatalidad, ¿sí? De hecho, pensemos, ¿no?, cómo se disputaron en esos momentos las nociones de ineficiencia e ineficacia con las que había sido dotado el Estado, y cómo en los periodos de gobierno kirchnerista, la revalorización de la política, el diálogo, la integración de distintos movimientos y organizaciones sociales a la gestión estatal y la construcción de una agenda amplia de derechos humanos, sentaron las bases para fundar, para ir conquistando una nueva legitimidad de lo público y de la autoridad estatal. En el campo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la convergencia de esos procesos, podemos pensar, permitió discutir y en buena medida desplazarse de lo que puede denominarse como la interpretación fundacional de la Convención de los Derechos del Niño en nuestro país. ¿Qué quiero decir con interpretación fundacional? Un excesivo énfasis en pensar, ¿sí?, que los mayores problemas de la niñez podían resolverse con un cambio legislativo, ¿no? Digo, aquí comienza a cuestionarse en buena medida esa imagen fundacional del nuevo paradigma de la protección integral, ¿sí?,
que había estado atravesada en buena medida por una suerte de visión animista de la ley, ¿no? Pensemos en lo que recién marcaba respecto de esta lógica de persecución del culpable, que además fue propiciadora de una visión paradigmática, ¿sí?, del campo, de derechos y de instituciones destinadas a los niños, en donde en ese campo se oponían, ¿sí?, dos paradigmas absolutamente contrapuestos, polares, antagónicos, eran, ¿no?, cerrados sobre sí mismos. Uno, el paradigma de la situación irregular; el otro, el paradigma de la protección integral, y así se tramaban también los debates y los cuestionamientos. Bueno, a partir de, entiendo yo, de la sanción de la 26061 y básicamente de estos procesos de resituar el rol del Estado, repensar, ¿sí?, los alcances de un discurso de derechos, esa imagen fundacional comienza a ser al menos repensada, cuestionada. Y de hecho, comienza a existir también en nuestro país otra interpretación, ¿sí?, que abarca más centralmente y le da mayor énfasis a los derechos económicos, sociales y políticos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Podemos pensar también que en ese proceso, que como decíamos antes fue, y es, y lo sigue siendo claramente, ¿no?, muy disputado, por ejemplo, la instrumentación, la implementación de la asignación universal por hijo, vino a, digamos, modificar también y sobremanera ese campo. Entonces, en términos de esas características primeras, podemos identificar entonces que en este decenio, de 2005 a 2015, se comienza a dar lentamente un desplazamiento de lo técnico a lo político, ¿no? Si en esta primera interpretación fundacional de la Convención y esta primera imagen, ¿sí?, que era bastante tributaria de lo que los organismos también internacionales fijaban como estándares para alcanzar en términos de institucionalidad acorde a un enfoque de derechos humanos. En este periodo comienza a ser rediscutido, repensado, y hay una propuesta de politizar, ¿sí?, esta interpretación respecto de los derechos, y que no tan solo prevalezca una visión tecnocrática en relación con ellos. Y de hecho este desplazamiento, digamos, se pudo dar también porque comenzó a discutirse y a implementarse, comenzaron a discutirse y a implementarse una serie de políticas redistributivas, ¿sí?, de ingresos que propiciaron efectivos, aunque limitados, procesos de inclusión social, y que fueron acompañados por acciones en diversas áreas, ¿no? Pensemos en el área educativa, salud, pero también recreación, en las áreas culturales. De hecho, aun cuando se encontraron limitados, no llegaron a revertir, claro está, las condiciones de los núcleos más persistentes de la pobreza,
también actuaron transformando sustancialmente la situación socioeconómica de los sectores populares. En este escenario, entonces, la construcción de los sistemas de protección integral de derechos promovidos por la 26061 demandó considerables esfuerzos, pero también visibilizó distintos desafíos. Uno de ellos, yo creo que es la construcción de un sistema nacional en un país federal. De hecho, implicó una reorganización institucional y un impulso sostenido desde el Estado federal para que las distintas provincias, adecúen su legislación, su institucionalidad, según los postulados de esta nueva ley. Y en este proceso se generaron distintas tensiones. Una de ellas, creo yo, estuvo dada por el carácter situado y local de muchas de las discusiones y los debates que habían precedido justamente a la sanción de la 26061, ¿sí? Que con su énfasis puesto en la desjudicialización y en la desinstitucionalización llevaron a significar a esa norma como una ley de Buenos Aires, ¿no? Así nos decían algunos actores provinciales a poco tiempo de su sanción, ¿no? En una investigación que realizamos en las provincias de Cuyo, nos decían, bueno, lo que pasa que la 26061 es una ley de Buenos Aires y para Buenos Aires. En este sentido, los procesos de diseminación y de traducción del enfoque de derechos para la infancia en las distintas regiones del país, pensemos, tuvieron muy diferentes temporalidades, supusieron también la emergencia de distintos conflictos, se ajustaron más o menos a las singularidades locales, y esto fue una tensión, y también mucho dependieron de la presencia y del activismo de los actores locales que generaron las condiciones sociales, políticas e institucionales para la construcción de una nueva institucionalidad. Una nueva institucionalidad que tanto se ajustara a la idiosincrasia local, ¿no? Y de aquí la tensión, como a la vez, a la par, discutiera y tensionara, ¿sí?, las modalidades típicas de intervención estatal sobre la infancia y sus familias. Una institucionalidad que no tenía que ser tan solo una réplica de un único sistema, pero que a la vez tenía que permitir materializar, ¿sí?, esa transversalidad e intersectorialidad que proponía la nueva normativa nacional y que tenía principalmente por objetivo contrarrestar la estigmatización, cosificación y los procesos de diferenciación social que habían estado presentes durante años en los diseños institucionales y en las prácticas habituales de los organismos de distintas provincias. En este sentido, recuerdo algo que me impactó sobremanera cuando hacíamos una de las primeras investigaciones respecto de las modalidades de implementación del sistema de protección integral allá por, digamos, a 5 años de sanción de la 26061 por el año 2010-2011, que aún en la provincia de San Juan, por ejemplo, los juzgados de menores continuaban teniendo esas amplias facultades, ¿no?, esa amplia competencia bien característica de la época del patronato, mientras que los juzgados de familia no querían saber nada con ser los órganos que realizaran los controles de legalidad de las medidas.
Y esto por una razón que tenía mucho peso en la provincia, aún en el año 2011, que se fundaba en el hecho de que los juzgados de familia intervenían en conflictos de familias legalmente constituidas. Esto es cuando había unión conyugal legal, y no en cuestiones, ¿no?, como las que abundan entre los pobres, donde hay uniones consensuales, concubinatos, y la magistrada, me acuerdo de familia que entrevistábamos, nos lo decía como muy abiertamente, ¿no?, y muy fundadamente. Bueno, así deslindamos la competencia. Y en ese punto, o a esas cuestiones me refiero, ¿sí?, cuando hablamos de, bueno, qué diseños institucionales se debieron transformar, ¿no? Y cómo, digamos, en los contextos locales, esas transformaciones venidas además, ¿no?, a partir de una ley nacional, se vivencian como una intromisión o como el querer imponer medidas o disposiciones que no condicen con sus tradiciones, ¿no? Esto es la lucha por la transformación institucional y burocrática. Muchas veces toma, ¿sí?, distintos argumentos que enarbolan, ¿no?, el localismo o digamos, la defensa de la costumbre para terminar amparando prácticas que bien tienen que ver, ¿no?, hacen a, digamos, la reproducción de desigualdades sociales de diversa índole. En este caso, también lo que entiendo sucedió es que esa construcción de una nueva institucionalidad en algunas provincias, en algunas regiones del país, también implicó un exceso de burocratismo y una ingeniería administrativa e institucional que fue creando nuevos obstáculos de diferente tipo, principalmente asociados a pujas interjurisdiccionales, ¿no?, entre diferentes jurisdicciones, que además dificultaron y mucho la tarea a desarrollar, ¿no? De hecho, por eso planteaba la tensión manifiesta entre exportar, ¿no?, un sistema, un diseño institucional a realidades locales que son muy distintas. Puede generar un exceso de burocratismo, pero a la vez, digamos, la defensa de un sistema local basado, ¿no?, en la costumbre y demás, puede, como en el ejemplo que recién mencionaba del diseño institucional de la justicia en San Juan, puede encubrir y eufemizar, digamos, diseños institucionales que, digamos, sean poco receptivos a un enfoque de derechos y que, defendiéndose en nombre de la costumbre y lo local, impidan realizar transformaciones. En este punto también lo que se fue observando es que la construcción de estos sistemas de protección integral de derechos en los niveles provinciales y municipales implicó en muchos casos un impulso sostenido para generar áreas sociales en donde ellas ni siquiera existían, ¿no?, como fue el caso de la mayor parte de los municipios medianos y pequeños del país, o incluso también para fortalecer y jerarquizar áreas de infancia provinciales que en la mayoría de las jurisdicciones se encontraban además subordinadas a la autoridad judicial.
Y si bien se trató de un vertiginoso proceso de creación de institucionalidad en el que se instrumentaron distintos tipos de organismos administrativos de protección de derechos, facultados para adoptar las medidas de protección integral y de protección excepcional que plantea la 26061, en general, esa construcción no fue acompañada por los recursos financieros adecuados. De esta manera, la alta rotación de personal y la precarización de los y las trabajadoras de las áreas de infancia se fue recortando como un persistente problema que se agravó aún más durante la última gestión de gobierno nacional, en la que todos los indicadores socioeconómicos asociados a la distribución del ingreso empeoraron. Por otro lado, a partir de la sanción de la 26061, también se inició un proceso de descentralización, ¿sí? Que se acompañó de este imperativo, ¿no? Imperativo moral, podemos pensar, de la territorialización, ¿sí? Territorialización como un horizonte deseable de la gestión cotidiana de la protección de derechos de los niños. Y así, de este modo, esa creación de áreas de infancia en los municipios, la desconcentración de la atención directa, ¿sí? Con la generación de sedes en los organismos de protección sedes de los organismos de protección de derechos en los barrios más populosos, o incluso en algunas localidades la conformación de equipos territoriales formados por operadores o profesionales cuya tarea constaba de recrear, ¿sí? Relaciones de cercanía con los niños, los adolescentes, sus familias, fueron las características iniciales de ese proceso, ¿no? Ese proceso de creación de una nueva institucionalidad, un proceso signado por el imperativo de la territorialización. De hecho, también hubo una conformación o apuntalamiento en muchos casos de redes de organizaciones sociales y comunitarias. También otra marca característica de ese proceso fue la instrumentación de consejos locales, ¿sí? Todas iniciativas estas que tendieron a ese objetivo de acercarse al territorio y hacer efectivo el principio de integralidad, de corresponsabilidad de la protección de derechos estipulados por la ley. No obstante, y aquí digamos la mayor tensión o la más manifiesta, no obstante el empeño, los esfuerzos sostenidos en algunas jurisdicciones para materializar este tipo de intervención y las acciones desarrolladas para lograr acuerdos, trazar estrategias con diferentes áreas o programas de las políticas públicas, en muchos casos, actualmente, debido a la insuficiencia de personal, podemos pensar, a los magros salarios, a las endebles condiciones de contratación, ¿sí? Con el transcurso de los años existió un tránsito desde el territorio hacia la oficina. ¿Sí? Este proceso de territorialización en los últimos años, lo que se observa es, en algunas jurisdicciones, sobre todo, un repliegue hacia la oficina. De hecho, en muchos casos hay una reducción de equipos de trabajos, y esto es concomitante, es paralelo al aumento de casos, principalmente en las jurisdicciones de mayor tamaño hay un incremento de la cantidad de derivaciones desde la justicia, ¿sí? Originadas además principalmente por las denuncias de violencia familiar en las que están englobados los niños, y todo esto ha colaborado en acentuar ese desplazamiento.
tanto así este ideal, ¿no?, de la promoción de derechos, de la cercanía, de las dinámicas territorializadas, transmutó, ¿sí?, en muchas localidades en la conformación de un sistema que parece reducido a un solo órgano de protección, que además está bastante encerrado sobre sí mismo, y que solo se alimenta de las derivaciones interinstitucionales, ¿no?, de la justicia, la escuela, el hospital, la policía, y que difícilmente articula con otros efectores sociales. Y esto básicamente, bueno, ya a partir de una muy reciente investigación, de hecho estamos presentando el informe final en estos días, respecto de las estrategias institucionales que se pudieron trazar durante el ASPO, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, se ha notado mucho más claramente, ¿no?, este repliegue, esta cerrazón de los organismos administrativos en muchas localidades, claro, no en todas, ni estos procesos han sido idénticos en las distintas regiones del país. Por otro lado, en ese sentido es bien notorio, por ejemplo, en algunas jurisdicciones, las demoras que tienen los organismos administrativos de protección de derecho en elaborar respuestas a oficios judiciales, a los oficios que llegan desde la justicia, condujeron a que el Poder Judicial instrumenta distintos tipos de apercibimiento a los trabajadores, ¿sí? Y esto, junto con la existencia de diferentes criterios también, ¿no?, que se suceden en relación con el control de legalidad de las medidas de protección de derechos, o diferentes criterios respecto de la declaración de la situación de adoptabilidad de los niños y niñas, ¿no?, cumplido el plazo de los 180 días, fijado actualmente por el Código Civil y Comercial de la Nación, que tienen, ¿no?, podemos pensar, estas pujas, estas disputas, tienen como trasfondo la desconfianza, ¿no?, este gran valor que aparece recortado, la desconfianza de unos sobre otros, va generando también distintas pujas interinstitucionales, que insumen considerables recursos y también acciones, ¿no? Ahí, el sistema entonces no solo parece reducido a un órgano encerrado sobre sí mismo, sino que además ese órgano está más atento, pareciera, ¿no?, y estoy esquematizando, claro está, pero pareciera estar más atento a esas pujas, ¿no?, con el Poder Judicial, que a intentar idear acciones, trazar estrategias con otros efectores que están más cerca, en una relación de mayor cercanía con los niños, niñas y familias. Y así sucede que estos equipos de trabajo que están abocados a responder los requerimientos del Poder Judicial y que tienen además la sensación, esto es muy claro en distintas regiones del país, en distintas localidades, una sensación de no dar abasto, ¿sí?, a la cantidad de situaciones que se presentan. Yo creo que propician la conformación de un escenario en el que estos organismos administrativos entonces recortan su accionar a aquellos casos que se visualizan como los más graves y los más urgentes, ¿no? Un tercer punto, y ya final, para ir sintetizando, que me interesa que podamos apreciar, que podamos reflexionar, es aquel relativo a los sentidos de la protección, ¿no? Y cómo, digamos, también está la construcción de los sistemas de protección impulsó otros sentidos.
Uno de ellos que me parece muy, muy claro y que también atravesó fuertemente esos momentos iniciales, fue este imperativo de transformar papeles en personas, ¿no? Había una idea de muchos de los agentes y de los activistas que promovieron la reforma normativa, que daban cuenta así de lo que implicaba en esos momentos el traspaso de la gestión de la protección desde el ámbito judicial, en donde las historias eran expedientes y los papeles, y las personas, perdón, eran papeles, hacia nuevos formatos, ¿no? Formatos en los que la interacción cara a cara, la cercanía y fundamentalmente la consideración de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, con voz propia y además derecho a la participación, debían ser el norte de las intervenciones. Sin embargo, como diferentes estudios, etnografías que se realizaron en los últimos años han evidenciado, esta construcción de los sistemas de protección propició el surgimiento de nuevas modalidades de intervención sobre la niñez y sus familias, que ponderan ¿sí? La negociación, el consenso, como una vía privilegiada para el abordaje de distintas problemáticas. Esto es, esta idea, esta conversión de los papeles en persona, también se acompañó por la priorización de estos otros valores, ¿no? Antes que la imposición, el consenso, antes que la coacción, la negociación, y así entonces las estrategias basadas en la construcción de acuerdos con las familias, con los propios niños y adolescentes, se recortan, ¿no? Se fueron recortando como las vías centrales para lograr la restitución de los derechos vulnerados. Y este formato de intervención, junto con las características, ¿sí? Pensemos de esas dinámicas organizacionales y de las relaciones interinstitucionales que veníamos viendo, que veníamos describiendo, podemos pensar tuvo también diferentes efectos no buscados, no previstos. Por un lado, yo noto que condujo a un énfasis en el imperativo de la transformación individual, ¿no? Una transformación individual de los progenitores o de los otros, o de otros parientes de los niños, para que se transformen, para que se conviertan en verdaderos responsables, ¿no? de sus niños. Aquí hay un énfasis muy marcado en el trabajo con las familias, ¿no? Hay que trabajar más con esa familia, y ese trabajo con la familia está asignado por este horizonte de la modificación de actitudes, que la familia se muestre receptiva y no resistente, que adhiera a los preceptos profesionales. Digo, hay un marcado énfasis en un trabajo orientado a esa transformación. Y por otro lado, podemos pensar también ese formato de intervención basado en la negociación, el consenso, la construcción, la firma de actas acuerdos, ¿no? Esto es como la imagen paradigmática para pensar este tipo de gestión. Digo, el otro efecto que podemos identificar es el de una agudización de una mirada bastante restrictiva de las vulneraciones de derechos, que propicia además una suerte de recorte de la competencia de los organismos de protección. Así, la intervención se enfoca en aquellos casos más extremos, que son decodificados como maltrato y violencia, y de este modo
la propia dinámica que adquirió el sistema de protección ha conducido a que los organismos administrativos focalicen, ¿sí?, en aquellas situaciones en las que la vulneración de derechos puede ser recortada en términos de una falla individual que pone en riesgo a niños y niñas, ¿sí? Ya no, digamos, la vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, ya no, digamos, medidas de exigibilidad de derechos al Estado o a otros organismos, sino una gestión asociada al imperativo de la transformación individual, de la responsabilización de los padres y madres, sobre todo madres, ahora vamos con eso, y una mirada bastante restrictiva de las vulneraciones de derechos. Así entonces, desde esta clave de lectura que tiende a ser, todavía no, que tiende a ser bastante individualizada e individualizante, son seleccionadas y ponderadas las situaciones sobre las que los órganos de protección de derechos intervienen y movilizan los recursos que consideran adecuados para que los progenitores, pero sobre todo, como marcaba recién, las madres de los niños y niñas reviertan sus conductas. Entre esos recursos, claro, bastante limitados, por no decir del todo, limitados en cantidad y sobre todo, creo yo, en variedad, ¿no? Esta situación tan recurrente y perdurable de una escasísima diversificación de recursos, y hay muy poca imaginación en ese punto, ¿no? No solo cantidad, sino también formas de idear qué tipo de recursos se necesitan para apuntalar intervenciones que no recaigan en estas encerronas, ¿no? en estos límites. Me parece que allí hay todo un desafío aún abierto. Digo, entre esos recursos, entonces, la psicoterapia, el tratamiento psicológico ocupa un lugar, sigue ocupando un lugar bastante central y ¿no? Entonces ahí también nos damos cuenta de la escasa diversificación que existe, ¿no? Los talleres para padres o para madres, para que aprendan, para que sí, aprendan a criar bien, para no ser violentos, digo, todas cuestiones que, digamos, pueden llegar a servir y a funcionar y ser muy bien receptadas, pero que si la gestión, la intervención solo se limita a eso, revelan muy rápidamente su escasa capacidad de producir cambios en esas situaciones que todos conocemos, sabemos, son de muy extrema complejidad. Entonces, de esta manera, yo creo que se abona, ¿sí?, una clave interpretativa que lleva a que las situaciones de precariedad y de vulnerabilidad social, producto de situaciones de desigualdad social muy extrema que viven muchos niños, adolescentes y familias, sean leídas entonces casi exclusivamente desde el prisma de la negligencia, ¿no? Una clave interpretativa que conduce, como podemos imaginar, a idear e implementar soluciones individualizadas que para poder desplegarse deben actuar una vez más culpabilizando a las familias de esos niños que se deben proteger. Para finalizar, ahora sí, retomando un planteo de una antropóloga legal, Sally Falkmore, relativo al poder de la ley en contextos sociales específicos. Ella propone pensar la relación entre leyes y prácticas como de una mutualidad constitutiva, en tanto, así como la ley es uno de los elementos que constituye las características de la vida cotidiana, estas mismas características y rutinas dan forma y significado a la ley, ¿no? En nuestro caso,
La vigencia, por ejemplo, de la 26061 implicó ciertamente una reconfiguración de categorías, la expansión de una particular retórica, la transformación también de modos de pensamiento respecto de los niños, las niñas y los adolescentes. De este modo, pensemos el derecho del niño a ser oído, a que sus opiniones sean tenidas en cuenta como horizonte deseable en las intervenciones, las muy distintas coordenadas disponibles para pensar el centro de vida de niños y niñas, así como también sus relaciones familiares, la existencia de plazos, ¿sí?, para las intervenciones coactivas en la vida de niños, familias, y la estipulación, aunque las más de las veces sea solo formal, de procedimientos, son ejemplos de esa diseminación de diferentes nociones y sentidos, ¿no? de estas categorías nuevas que ha inaugurado esta ley. Además, también pensemos la vigencia de esta ley ha impactado, por ejemplo, en el fuero penal, ¿no?, destinado a los menores de edad, ya que al haber derogado el Instituto de la Disposición Tutelar, el tratamiento de los adolescentes no punibles ha variado y se hizo más evidente el carácter irregular de sus privaciones de libertad. No quiere decir que las privaciones de libertad de no punibles hayan cesado, sino que al menos no hay más elementos para denunciarlas. Con todo, en las dinámicas concretas de intervención, se han generado nuevas tensiones y estas categorías inauguradas por la norma se han nutrido en algunos casos de sentidos preexistentes que por vías novedosas pueden conducir a reproducir estigmatizaciones y a alimentar nuevos procesos de diferenciación social, y así esta lente individualizada y generizada, ¿sí?, para abordar las vulneraciones de derechos de los niños, puede llevar a impedir la producción de estrategias que se desplacen de lógicas segmentadas de intervención, ¿no? Vamos interviniendo, depende de qué chico se trate, ¿no?, nuevamente, qué institución interviene, lógicas también de articulación interinstitucional, de deslinde de competencias, de individualización de los problemas que impiden diseñar nuevos cauces para materializar la protección integral. De este modo, yo creo que es necesario, en este contexto tan peculiar, aparte, ¿no?, que nos ha tocado vivir y nos ha dado la pandemia, es necesario resituar la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, nuevamente en un horizonte en el que la garantía de derechos económicos, sociales y culturales sea un piso mínimo para abordar las vulneraciones de otros derechos, y ello implicaría, entre otras cosas, poder traspasar algunos de los límites conceptuales que se han edificado en los últimos años en la construcción de los sistemas de protección, para pensar la protección de la niñez con sus derechos vulnerados. Y para finalizar, sí, una cita de Michel Foucault, que creo es muy reveladora, ¿no?, respecto de este llamado de atención en relación con, bueno, cómo criticamos a las instituciones o cómo las denunciamos, ¿no? No basta con hacer un proceso a la razón en general, es necesario poner en cuestión la forma de racionalidad vigente actualmente en el campo social. La cuestión consiste en conocer cómo están racionalizadas las relaciones de poder, porque si no, caemos o tenemos el riesgo de crear nuevas instituciones que ocupen el lugar de las ya existentes, pero que continúen reproduciendo las mismas desigualdades y diferencias. Bueno,
Eso es todo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Gracias, Carla. Bueno, estamos todos, quedamos todos, no sé, la sensación, mientras vos venías desarrollando tu intervención, bueno, pensaba muchas cosas, especialmente cómo se fue dando el proceso en la provincia de Santa Fe, y en algún punto también ubicaba esos momentos, esos hitos de discusión, y la particularidad, ¿no?, de los procesos políticos, de gestión, bueno, y cómo se van dando también en esta singularidad, estos procesos generales, cómo se van ¿no?, materializando a partir de estas historias locales, ¿no?, y demás, ¿no?, que vos bien detallabas en tu exposición. Realmente, y especialmente estas observaciones que haces a lo último, ¿no?, como estos efectos que han tenido, bueno, materialidad, contundencia en este último tiempo, creo que, bueno, me parece que puede tener alguna relación con los procesos que se vienen dando. Bueno, acá tenemos compañeros que son de Santa Fe, pero también de Entre Ríos. Quizás me parece interesante abrir a alguna de estas discusiones o preguntas que surjan, que se pueden, si quieren, formular a través del chat, y si no también podemos abrir los micrófonos, digamos, no podemos alentar, digamos, un intercambio, porque no somos de muchísimos, o sea que eso es posible también. No sé si Cande se pudo restablecer el contacto con el YouTube, por si había preguntas a través de ese canal. Bien. Bueno, yo quería preguntarte, Carla, yo abro, digamos, la intervención mientras van formulando las preguntas y demás. Quería preguntarte si vos ves en todo este proceso, especialmente este efecto de circunscribir estos organismos sobre sí mismos y sobre una discusión más interjurisdiccional, o por lo menos, bueno, en el caso quizás que ustedes estuvieron viendo con el Poder Judicial, pero también estar todo el tiempo intentando, ¿no?, establecer competencias, ¿no? Bueno, esto no nos corresponde a nosotros. En este caso, Santa Fe tiene toda esta discusión entre primer nivel, segundo nivel, ¿no?, los servicios locales, las direcciones, la jurisdicción provincial, y aparece también ahí toda una discusión sobre las competencias, ¿no? Y recordaba en las últimas entrevistas que hice del trabajo de campo, una trabajadora social del juzgado me decía, bueno, en realidad no sabemos bien si tenemos que ir a un lugar o a otro. Lo que nos dicen informalmente es que, bueno, si tiene padre, que vaya al servicio local. Si no tiene, nos corresponde, o sea, vos en uno de tus trabajos también ubicás, ¿no?, cómo estos organismos traducen los problemas vinculados a las relaciones intergeneracionales, ¿no?, se traducen, se conceptualizan en términos de esta niñez como hijo o como hija, ¿no? En ese punto, bueno, quería preguntarte, digamos, cómo estas lecturas acerca de, bueno, la moral familiar o lo familiar se cruza mucho, digamos, o tiene un efecto más configurador de los problemas, ¿no?, de la infancia, desde estos organismos, ¿no? En ese punto quería preguntarte. Sí, sí. Es súper interesante, Silvina, y sí, me hacía acordar a esto que les traía, ¿no?, respecto del deslinde de competencias entre menores familias, según, ¿sí?, que se conceptualice por familia y por buena familia, ¿no? Por una familia normalmente constituida hay
más allá de todas las, incluso, ¿no? de todas las innovaciones legislativas que ha habido en los últimos tiempos y de la ampliación de derechos en términos de regulación de relaciones familiares, en las prácticas concretas sigue habiendo estos criterios, ¿no? de demarcación y de diferenciación según existan, sí, como vos lo planteás, ¿no? Responsables que puedan identificarse como tales, ¿no? Si tiene padres, si no tiene padres, que a lo mejor también ese sí, el no tener padres es que los tiene, pero son esos padres, ¿no? Que no califican y no merecen ser sí, autorizados como tales. Yo creo que hay dos movimientos que han sido también muy persistentes y muy perdurables y que se continúan observando hoy día. Por un lado es el familiarismo, ¿no? Esta idea de comprender la protección de la infancia muy ligada a, digamos, al ideal familiar, de donde esos menores, ¿no? Deben estar sujetados, en donde deben estar insertos, ¿no? Y por eso ese juicio a las familias es un juicio moral, ¿no? Más allá de lo que pensemos respecto de, digamos, el cuidado adecuado y la no vulneración de derechos que corresponde a la garantía de derechos que les corresponde a todo niño, hay, digamos, una evaluación también moral, ¿no? Respecto de esas realidades familiares en las que están insertos los niños. Y por otro lado, digamos, este otro proceso que también ha dejado huellas en las formas de gestión, en las formas de administración de la infancia y de sus familias, que es el maternalismo, ¿no? Esta idea de hay allí una mujer que debe recortarse en tanto madre y para cumplir, para ser reconocida en ese rol debe cumplir determinadas conductas. Esto que parece muy decimonónico, ¿no? Y que ha pasado mucha agua bajo el puente, y que ya está desnaturalizado y cuestionado e impugnado, yo creo que sigue teniendo incidencia en las formas en las que se piensa a la niñez y la protección de sus derechos, ¿no? En efecto, esta cuestión de cómo incluso son conceptualizados los derechos de los niños, ¿no? Pensándolos en términos también dicotómicos o antagónicos, mejor dicho, respecto de los derechos que asisten a sus padres, ¿no? Esta idea de un niño sujeto de derechos escindido, ¿no? de la realidad y de su entorno más próximo, que lleva además a configurar como principales vulneradores de derechos a, digamos, sus progenitores, ¿no? Y que eso también recorta y consolida una mirada bastante restrictiva para dar cuenta de las vulneraciones de derechos, ¿no? En esto me parece que esas formas, ¿no? de esos esquemas interpretativos para recortar cuáles son los derechos que están vulnerados y quiénes son los responsables de la vulneración de esos derechos, hace primar, ¿sí? unos derechos, unas situaciones por sobre otras, ¿no? Digo, y esto no quiere decir desconocer situaciones asociadas que existen, claro, no quiero decir que no, que sean pura ficción, asociadas a la negligencia, a los maltratos, a los descuidos. El punto es cuando esas formas de interpretar la vulneración de derechos de los niños cercenan la posibilidad incluso de realizar diagnósticos más integrales
y comprender en qué marco, en qué condiciones esos descuidos se dan, ¿no? Eso que nosotros digamos, juzgamos como descuidos se dan, en qué marco se da esa negligencia, y qué otras cuestiones y condicionamientos hasta estructurales están incidiendo en esos malos tratos, ¿no? Esto me parece que allí hay todavía un trabajo grande para hacer. Y básicamente en esto que traías respecto de, digamos, las pujas, ¿no? entre organismos, yo creo que ahí también hay una suerte de, yo digo, bueno, no podemos pensar que estas pujas entre organismos sean algo nuevo o algo desviado, ¿no? De una, digo, no tenemos que pecar de ingenuidad. Pujas, conflictos siempre van a existir como existen, ¿no? En la vida social y en la interpretación de determinadas situaciones que de por sí son conflictivas, en tanto remiten también a distintas visiones, ¿no? Respecto de lo que es el niño, la familia, el orden social incluso. Pero esta cuestión de no poder afrontar esa conflictividad de manera tal de encontrarle cauces, ¿no? Para, digamos, para que esa conflictividad como no desborde y no acapare toda la energía, ¿no? de los organismos, de los profesionales, de los operadores, eso es realmente muy, muy preocupante en estos últimos tiempos, ¿no? Porque lo que se observa es que incide sobremanera en las prácticas cotidianas, ¿no? Cuando alguien tiene que, no sé, que estar todo un día detrás de, digamos, del oficio o gestionando digamos, cuestiones que hacen al propio trabajo, a la propia gestión burocrática de la protección, y eso impide estar, ¿no? sentados con la familia o tratando de destrabar alguna otra prestación social que pueda dar una respuesta más inmediata, más concreta, más rápida a esa situación por la que está atravesando un niño. Ahí sí es ciertamente muy, muy preocupante, ¿no? Y en ese punto, sobre todo en aquellas localidades en las que hay una burocracia, ¿no? Una institucionalidad muy abigarrada, muy el consejo y el plenario y la otra institución y la otra. Digo, esto hace mucho más pesada esa gestión, ¿no? Y la burocratiza mucho más en lugar de flexibilizarla y aligerarla, ¿no? Y esto no quiere decir no tener plazos concretos para la intervención, ni procedimientos claros y concretos, sino que, digamos, implica poder pensar, ¿no es cierto?, en cómo se gestionan también esos conflictos interinstitucionales, ¿no? Pensando en esto, a ver, para poner orden quizá al planteo, pensando en que sería ingenuo creer que van a dejar de existir, ¿no? Va a haber un momento en que esos conflictos dejen de existir. Bueno, el punto es, siempre va a existir conflictos. El hecho es, bueno, ¿cómo gestionamos esos conflictos también, ¿no? ¿Qué espacio les damos? ¿Cómo? ¿Qué vías de acuerdo o de desacuerdo existen? Ariane. Bueno, sí, ahí César quería hacer un comentario también, y después hay una pregunta. Si querés te la leo, Sí, y sería, ¿cuáles pensás que van a ser los desafíos que tenga que afrontar el sistema de protección post pandemia? Esa es una, y César tenía otra pregunta. Bueno, yo puse yo nomás para no de Aragán. Bueno,
No, felicitarte y agradecerte por convidarnos tus conclusiones. Yo en relación a la parte en la que vos hablas, cuando hablaste de adecuación, quería preguntarte simplemente si vos, ¿qué lugar le dabas a cada vez que vos te encontrabas en el proceso de esta nueva institucionalidad? Si un poco digo, yo soy de la provincia de Entre Ríos, adoptado también un poco en Santa Fe. Dentro de esa idea de la adecuación que vos desarrollaste, ¿qué papel tiene para vos en esto, por ejemplo, organismos como la Secretaría Nacional de Niñez? Digo, y esto te lo digo ¿por qué? Porque en la provincia de Entre Ríos, y pensando en esto que vos decías de que han quedado particularizadas en relación a los actores regionales y demás, yo siento que, por ejemplo, la provincia de Entre Ríos tuvo mucho que ver la vinculación de algunas áreas con esta secretaría, ¿no? En esta adecuación, después uno valorará cómo se ha dado eso. Eso, me toca su pues. Bien. Sí, creo que, a ver, ahí nuevamente, ¿no? Para no pecar de una visión animista de la ley, digo, la ley ha sido un hito, el punto, digamos, el proceso, ¿no? de construcción de los sistemas de protección de derechos tuvo como protagonistas a organismos, activistas, ¿sí? Militantes también, y en ese punto, si la 26061 pudo traccionar modificaciones y demás, se debió básicamente a que hubo allí recursos, digamos, gente, ¿no? Trabajando hacia eso, ¿no? Y en este sentido, sí, la labor de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia también, 2005, 2015 fue muy notoria, ¿no? Y allí yo creo que hubo un cambio muy, muy fundamental, ¿no? Si pensamos en esta fisonomía del campo de organismos destinados a niñez, en donde el antiguo Consejo Nacional del Menor y la Familia, si bien era un organismo nacional, tenía su área de incumbencia solo en Ciudad de Buenos Aires y algunos partidos del conurbano, y se dedicaba a ser auxiliar de la justicia, básicamente, ¿no? Y a administrar los institutos y los hogares, ¿no? Los institutos tanto penales como asistenciales, como se denominaban en aquel momento, con la conversión a Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y sobre todo, y ahí sí hay que realmente reconocer, ¿no es cierto?, esta nueva institucionalidad del Consejo Federal de Niñez, Consejo Federal, además acompañado por el Fondo Federal de Niñez, que permitió un flujo de recursos bastante ágil también, ¿no? hacia las provincias, bueno, mediante la firma de adendas, bueno, todo esto que, digamos, se paralizó bastante en el último mandato del gobierno nacional, pero todo ese proceso sí pudo jugar allí la CENAF y los actores nacionales un papel de rectoría bien interesante. Tuvieron, sí, ¿no? Estos desafíos y estas tensiones que se presentaban con particularidades locales que eran bastante resistentes, o bien, digamos, gestiones de distinto signo político, digo, esto también, ¿no? El interjuego de diferentes actores políticos que también, digamos, claramente se da en el campo de la niñez también. En ese sentido, yo creo que se hizo mucho, y también hubo
hubo algunas limitaciones o hubo algunas características, ¿no? del proceso que llevaron, ¿no? a quizá, digamos, lo más notorio, yo entiendo en ese sentido, fueron los lineamientos relativos a la desinstitucionalización, ¿no? Para mí es todo un gran tema ese, que fue muy meritorio todo lo que se consiguió. Esto es bajar los niveles de desinstitucionalización, pero esto fungió como un parámetro de éxito muy marcado, y muchas veces opacó, ¿sí? Invisibilizó realidades locales que quizá deberían haber sido gestionadas de otra manera. Esto es, en pos de la desinstitucionalización, quizá se retiraban fondos de dispositivos, ¿sí? Convivenciales, y allí, digamos, los niños que estaban allí viviendo eran quienes sufrían más, ¿no? Esa política proclamada de desinstitucionalización, porque no había recursos suficientes para proveerles un cuidado adecuado a ellos que sí estaban institucionalizados, ¿sí? Bueno, o bien, digamos, esta cuestión de, digamos, cuando uno visualiza parámetros de éxito en la gestión, que, digamos, se recortan, ¿no? Nítidamente, y no permiten tampoco estar acompañados de otro tipo de recursos u otros parámetros que también hagan a la calidad de la gestión. Hubo también un incipiente proceso de encaminamiento de niños más ágilmente, más rápidamente hacia la adopción, ¿no? Y esto también es un tema, ¿no? Si vos estás desarrollando una política de esto o lo otro, sería, ¿no? O el niño en su familia de origen, o el niño en una institución, o el niño en adopción, ¿no? Ahí, ¿no? Queda bastante recortadas las posibilidades, y en muchos casos esa desinstitucionalización acompañada de escasísimos programas puntuales de fortalecimiento de familias de origen, incidió en un paso, ¿no? Bastante marcado a la adoptabilidad de niños. Y por eso yo creo también todos estos últimos conflictos tan marcados respecto de la declaración de las situaciones de adoptabilidad, que recrea, ¿no? nuevas pujas con el Poder Judicial, ¿no? Donde el Poder Judicial se pone a examinar porque hay muchos pedidos, y bueno, estas cuestiones creo que hacen, a ver, digo, que no deberíamos analizarlas en términos de, el Poder Judicial está en contra de, o los organismos administrativos están disputando con el Poder Judicial, sino poder analizarlas en tanto qué trama de relaciones se va conformando, ¿sí? Con estas otras variables también que comienzan a jugar y a tallar ahí, ¿no? Digamos, si tenemos plazos estrictos con el Código Civil, tenemos un parámetro de desinstitucionalización, pero no tenemos ni programas de apoyo y fortalecimiento de la familia de origen. Digo, ¿no? Se va configurando un panorama que por más voluntarismo que pongan los actores individuales, los agentes institucionales, está, ¿no? muy desbalanceado y muy orientado hacia una salida, ¿no? Que en su caso pareciera ser más vale esta resolución, ¿no? Hacia la declaración de adoptabilidad de algunos niños, porque digamos, ya otra cosa no se puede hacer, ¿no? Ya están cercenadas esas posibilidades.
Respecto de los desafíos que tiene que afrontar, que va a tener que afrontar el sistema de protección post-pandemia, yo creo que sí, van a ser varios, pero básicamente entiendo, por un lado, un trabajo realmente muchísimo más articulado con el de otros sectores que hoy por hoy están dedicados o están en situación de parálisis, ¿no? o de casi parálisis por la pandemia, y que difícilmente vean además al sistema de protección como un interlocutor válido o como alguien con quien trazar estrategias conjuntas, ¿no? En esto, esta última investigación que recién mencionaba Silvina sobre estrategias institucionales en el ASPO, permite como ver muy claramente, ¿no? este lugar de poca visibilidad del sistema para las cuestiones más concretas y cotidianas que afectan a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pensando, por ejemplo, en muy pocos casos para la escuela, ¿no? Es un actor con el que trazar estrategias más generales, ¿no? Salvo, a ver, salvo la situación puntual de tal niño que viene golpeado o tal otro que se dejó de conectar, no hay, ¿no? No hay estrategias que tengan que ver más con idear medidas más colectivas, ¿no? Y en ese sentido, el sistema queda nuevamente encerrado, ¿no? y tramitando, interviniendo en el caso por caso, en el caso a caso de cada niño, en lugar de poder pensar estrategias de conjunto o poder pensar en términos de situaciones que vulneran derechos. En ese punto creo, por un lado, va a ser, sí, digamos, muy marcado el creciente empobrecimiento de las familias, ¿no? Esto que aparte ya está apareciendo y que ha, ojo, ¿no? En ese punto también hay que reconocer para los trabajadores y trabajadoras sobre todo, ¿no? Esta situación que se presenta tan apremiante de, bueno, es el derecho a la alimentación, ahora ya dejemos toda otra situación y es, bueno, cómo acercarle comida a las familias con las que habitualmente intervenimos, con las que habitualmente trabajamos. Esto hay, digamos, creo yo, un cambio allí, una sensibilidad especial, ¿no? Esa madre maltratadora, en verdad, es una madre que no está pudiendo alimentar a sus hijos ahora, ¿no? Mucho más marcadamente que antes. Y entonces quizá allí aparezca también el margen para transformar algunas intervenciones. Y por otro lado, pensemos la cantidad de pibes que van a quedar desenganchados de la escuela, y sobre todo de la secundaria, ¿no? Pensemos eso, solamente, ¿no? Digo, si a muchos de nuestros adolescentes de nuestra clase social les cuesta, ¿no? El Zoom, el profesor, el trabajo. Bueno, hay otros chicos que van a quedar muy por fuera, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se arbitran, se imaginan, ¿no? Estrategias para estos chicos? Yo creo que ahí hay que también que pensarlo muy bien y que proponer, ¿no? Proponer y tratar de articular con otros. Sí, bueno, Rosalía hacía un comentario respecto de, bueno, que dice, me quedo pensando en lo complejo que resulta en los procesos de atención no caer en la individualización de las situaciones, cuando, bueno, las intervenciones institucionales que reproducen esa línea
cuando hay una ausencia de soportes barriales que acompañen a las familias en los cuidados, ¿no? O sea, en ese Totalmente. sentido, ese Totalmente, sí, soporte. y en ese punto también para poder dar cuenta a ver, como posibilidades, ¿no? Potencialidades de la pandemia y de lo que deja esta situación. También, ¿no? Han surgido, bueno, esas redes comunitarias, lo importante que fueron en los primeros meses, en los primeros tiempos, y lo importante que están siendo, ¿no? Entonces, esta cuestión de realmente de aquel imperativo de la territorialización, creo que debería, ¿no? Volver y revisar qué cosas, ¿no? En ese proceso no resultaron, no funcionaron, para no reiterarlas, para no repetir, ¿no? Errores en un punto, y allí sí poder diseñar acompañamientos a esas redes comunitarias. Pensando incluso en esto, ¿no? Que traía antes de, por ejemplo, la desinstitucionalización, que para mí claramente tiene que ser un imperativo, también tiene que ser tiene que formar parte del horizonte. Pero bueno, ¿qué propuestas hacemos a que los pibes no estén institucionalizados? Que no sean solamente, bueno, la adopción o, bueno, hago caso, no, miro para otro lado y que se quede como se quede ese niño. Quizá, ¿no? Trabajar más en redes de cuidado, en fortalecimiento de las familias ampliadas y los entornos comunitarios de los chicos, ¿no? Una de las investigaciones que hace relativamente poco tiempo hicimos fue sobre programas de acogimiento familiar. Y nos sorprendía sobremanera que en el diseño institucional las familias que están inscritas, seleccionadas, ¿no? Evaluadas y demás, y desarrollan el acogimiento familiar, sí reciben las veces que están cuidando a un niño, bueno, un ingreso que es el 80% de un salario mínimo vital y móvil, ¿no? Y una serie de, no es un pago por el cuidado efectuado, porque ahí también hay toda una discusión, no es un trabajo que desarrollan de manera gratuita, pero sí reciben un pequeño ingreso para solventar los gastos del niño. Bien, ¿qué sucede con los chicos que también están bajo medida excepcional de protección de derechos, pero ya no en instituciones y ya no en familias de acogimiento, sino en el marco de su familia ampliada? ¿La familia ampliada recibe algo? No, nada, no, ningún apoyo, ningún apuntalamiento, ningún 80% del salario mínimo vital y móvil, ningún reconocimiento de prestigio social que sí tienen, por otra parte, la familia de acogimiento, ¿no? Porque hay una cuestión de, bueno, de solidaridad allí, de humanitarismo que se juega y demás. Entonces, bueno, en eso también me parece, ¿no? Que cuando hablamos de programas de fortalecimiento, de apoyo a la familia de origen, tiene que ver con esto, con cómo se arbitran, ¿no? estas otras medidas. Y lo digo pensando que en Santa Fe es una de las pocas excepciones, sí, ¿verdad? En donde sí hay un trabajo con familia ajena, que debería ser, creo yo, implementado también en otras localidades del país, ¿no? Bien, bueno. Bueno, no sé si alguien quiere realizar alguna otra pregunta. Ya estamos sobre casi el filo de las 2 horas, así que, digo, para pensar, bueno, te agradecen el espacio para pensar nuestras intervenciones, las tensiones que se caracterizaron, que claramente nos atraviesan. Bueno, Clara pone esto. Sí. Sí, yo pensaba también cómo a veces estos marcos conceptuales, como los enfoques de derechos, en muchas oportunidades han sido en algún punto un obstáculo
para pensar ¿no? La transformación de estos espacios y principalmente estas cuestiones, cómo la recurrencia discursiva va moldeando, ¿no? La idea esta de vulneración de derechos, y ya no hablamos más de problemáticas de la infancia, o sea, no podemos más, ¿no? Objetivar procesos sociales más complejos, más de largo alcance, para pensar respuestas más... No, quizás, o sea, hubo un momento de mucha crítica respecto de los programas o la idea programática, y eso también ha tenido consecuencias, ¿no? Entonces, dejamos de lado los programas, pero o los programas se han objetivado, por lo menos en Santa Fe, para poder viabilizar ese proceso, ¿no? De la medida. Entonces tenés los procesos adoptivos, el programa de autonomía progresiva, el programa de, bueno, todo eso, y bueno, eso también ha generado toda una ingeniería quizás muy compleja de articular, ¿no? Muy compleja de articular. Cuando, un niño que está en una institución se va de la institución y resulta que nada, si hay que hablar de quién es, cómo era, a otro programa son 15, 20 días que tenés que estar viendo, si te reunís con fulanito y el chico, qué sé yo, por ahí volvió a su casa, ¿no? O sea, hay ahí una cuestión muy compleja de pensar las articulaciones, y me quedo pensando en esas cosas. Pero bueno. Sí, esas lógicas tan segmentadas y tan recortadas, ¿no? Claro, pero sí, completamente. Muy difícil de articular, ¿no? Por más que... Bueno, no sé si... Cande, no sé si No, queda ahí alguna otra cuestión. Yo me quedo pensando como trabajadora como trabajadora de un centro de salud atravesada por situaciones, así que estoy ahí. Esto sigue, esto continuará. Claro. Pero bueno, gracias Carla de nuevo por tu generosidad, por este convite, por hacernos, por la posibilidad de reflexionar y pensar en las intervenciones y los espacios que habitamos. Y también Silvi, gracias por las gestiones y por acercarnos a Carla y a sus interesantes planteos. Así que bueno, esto creo que puede ser el inicio para poder proyectar nuevos espacios de formación que creo que son necesarios en la licenciatura y en instancias de posgrado también, porque bueno, muchos de quienes de los que hemos participado acá, somos trabajadores del Estado y somos parte de instituciones que laburan con niñeces, y bueno, y creo que es sumamente necesario empezar a instalar estas discusiones al interior de los equipos, ¿sí? Y de las gestiones con las que disputamos todo el tiempo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas y a todos. Bueno. Gracias Carla, y bueno, seguimos en contacto. Bueno, claro, cuando gusten. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. Abrazo. Chao. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.